Vida, muerte, esperanza, significado, respuesta. Ideas o pensamientos que en algún punto de la vida llegamos a preguntarnos, tratando de darle alguna forma o significado a nuestro actuar o pensar. Incluso cuando la inquietud surge, el deseo de poder calmar esa pregunta que tanto incomoda y que no tiene una respuesta clara sigue presente. Y puede llegar a transformarse como el enigma sin resolver. Sin embargo, el arte, el cine y la literatura intentan explicar o bien tomar esos puntos y los transforma como una analogía, una metáfora o una ficción, con la finalidad de darle sentido a esos pensamientos, o simplemente plasmar aquello que surge. Pero siempre se presenta una idea. ¿Cuál idea? Realmente no importa cuál sea esa idea, porque, y citando al filósofo Hegel, las ideas como el espíritu son la esencia de la realidad. En esta ocasión hablaré de lo que llamamos las ideas y de cómo esta chispa de pensamientos llegan a movernos en nuestro actuar y pensar, y en ocasiones se llega a responder a aquel enigma sin resolver. Bienvenidos a Voces, el espacio donde podremos discutir diferentes temas de opinión, puntos de interés, arte, cine y música, y donde podremos darle una visión diferente a las cosas, donde las ocurrencias son lo que son. Partamos por el inicio. El término idea, como muchas otras definiciones, procede del griego, eidos, y que se podría traducir como visión, forma o apariencia. Es decir, que las ideas son de alguna manera una especie de algo que surge y que de alguna manera tratan de formar un cuerpo. Pero, ¿de dónde surge esa idea? La humanidad se ha enfrentado en escenarios complicados, situaciones que de alguna manera lo han obligado a evolucionar. Por ejemplo, buscar un mejor clima, mejor suelo, sistemas de medición, moneda, entre otras cosas. Es decir, busca soluciones, busca una manera de facilitar el trabajo. Estas mismas necesidades inspiran al hombre a llevar a cabo aquellas ideas que surgen a partir de una necesidad de resolver un problema. Pero no siempre el problema llega a ser físico o tangible, algo que el filósofo Platón llegó a trabajar en la teoría de las ideas. Hablar de esta teoría me llevaría mucho tiempo, ya que es bastante interesante y compleja. Sin embargo, lo trataré de resumir en pocas palabras. En esta teoría, Platón plantea que existen dos mundos, donde las ideas operan. El primero es el mundo inteligible, aquel lugar que trabaja las matemáticas, el pensamiento racional, objetivo, la ciencia, el conocimiento. Es decir, aquellas ideas que podríamos decir que forman parte del todo, del universo. Por otro lado está el mundo sensible, que es el lugar donde se encuentran las imágenes, lo abstracto, las cosas, la imaginación, la creencia. Es el lugar donde el pensamiento tiene un peso más dirigido hacia el alma, si podemos llamarlo así. Y al conjugar estos dos mundos se manifiesta un fenómeno de imitación. Entre el mundo de las matemáticas y el mundo del alma, la unión sería el alma de las matemáticas, o los entes matemáticos, y que están influenciados por la imperfección de estos mundos. Pero ¿qué pasa con las ideas fuera del pensamiento de lo tangible? Es aquí donde el arte hace su aparición. Desde las primeras pinturas plasmadas en cavernas hasta la pintura más conocida, la necesidad de plasmar algo fuera de la materia es propia del ser humano y que se relaciona en el campo del lenguaje. Lenguaje que es decodificado de forma subjetiva y que se le da un sentido no del todo verdadero. Pero eso será para otra ocasión. En consecuencia de ello, las formas de expresarse han cambiado progresivamente. El mejor ejemplo que puedo darles es de la primera película, que consta del año 1895,
por los hermanos Lumière, que es simplemente cómo salen los obreros de una fábrica después de una jornada laboral, y que fue proyectada en Francia. Y hoy en día, a través del cine, podemos viajar a una comarca y presenciar la aventura jamás contada, explorar miles de matices, buscar piedras mágicas o ver cómo una pareja se enamora. Se cuentan historias. Se busca dar una visión del mundo, de posibilidades. Reímos, lloramos, saltamos del sillón, sentimos vergüenza. Es ahí donde las ideas toman forma. La poesía, la música, el cine son maneras diferentes de plasmar aquellas sensaciones. Pero, ¿en qué momento es cuando más pensamientos tenemos? ¿En qué medios estamos en el apogeo de las ideas? ¿Cómo surgen las ideas? Si bien comentaba que muchas de las ideas devienen de resolver un problema, una necesidad, y la forma de cómo éstas surgen son bastante peculiares, al menos como la historia nos lo cuenta. Diré algunos ejemplos. Benjamin Franklin volaba un cometa atado a una llave, y tras un choque de un rayo la idea de la electricidad comenzó a tomar forma. Que bien, esa historia la considero bastante descabellada. Por otro lado, uno de los grandes descubrimientos y de las ideas más grandes de la historia es del físico Isaac Newton. Se dice que Newton descansaba bajo un árbol de manzana, y tras caer el fruto, se dio cuenta que la fuerza que mantiene los pies en la tierra y el peso que tenían los cuerpos, y es ahí como conocemos la gravedad. Y por último, y menos importante, el descubrimiento de la penicilina, debido a que Alexander Fleming olvidó una placa que contenía pretil y al momento de encontrarla y ponerla en el microscopio, observó que había una parte libre de hongos o bacterias, lo cual le brindó la idea de utilizarlo, y bueno, el resto es historia. La medicina avanzó, los antibióticos surgieron y bueno, ahora vivimos más tiempo que otros. Para esto he llegado a un punto de no retorno, de poder darles a entender lo complejo y lo simple que puede llegar a ser un impacto significativo para todos. De manera individual o colectiva, las ideas cambian a través de los años. Sin embargo, hay ideas que se quedan para poder reinventar, desde un género hasta una moda. Y no podría avanzar más sin tratar de hablar de Matrix. Matrix es y será un parteaguas para el cine y la cultura pop en la actualidad. Intenta explorar de alguna manera un sistema lineal de control, operado de criaturas que se alimentan de los seres humanos que son creados de manera artificial, es decir, que no existe un contacto entre ellos para procrear. Están encapsulados. Y si me permito un poco hablar del significado, de cómo manejan la manera de contar este film, desde cómo Neo sale de una especie de placenta conectado de forma que simula un cordón umbilical, es decir, que está en una matriz, el órgano de gestación, hasta la manera de cómo es abortado, tirado por los drenajes de las instalaciones. Es una escena realmente atroz y pareciera que en momentos es una película de terror. Sin embargo, no está muy fuera de la realidad. Ok. A ver, no quiero politizar ni nada por el estilo, pero la vida actual es tan desechable y momentánea que no nos detenemos un momento a apreciar las cosas. Así como en la película se pueden aprender artes marciales en cuestión de segundos, así funciona la internet. Miles de archivos, documentos, información es lanzada de manera impresionante. Solamente mira en el buscador de Google. Ve cuántos resultados por segundos obtienes por escribir simplemente una palabra. La película está plagada de simbolismos que son bastante interesantes de observar. Por ejemplo, la explicación del déjà vu es una manera muy icónica y que hoy en día lo utilizo como forma de burla o de explicación fantasiosa de cuando me sucede algún tipo de déjà vu.
Para poder entender hacia dónde se dirige la película, debemos de mirar la escena fundamental de la película. Y que es la clave para entender por qué Neo es The Chosen One, el elegido, el protagonista. Es la pregunta fundamental que hace Morfeo. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. No creo que sea difícil imaginar que realmente estamos en una Matrix. ¿Ahora entienden hacia dónde van las ideas? A decir verdad, la película no es revolucionaria, o mejor dicho, que no nació de la nada. Tiene muchas referencias a diferentes películas y está muy influenciada en el anime. Desde Akira hasta Ghost in the Shell, las escenas de las peleas están muy determinadas al cine oriental. Pero eso no desamerita a la película. Es decir, no busca ser una copia de todo lo mencionado. Al contrario, pareciera que le hace un homenaje o una referencia a ese estilo de películas, a esa cultura. Saber de dónde las tomó, les recomiendo que vayan y busquen cualquier video en YouTube o en cualquier otra plataforma. Ese no es el punto fundamental, sino la inspiración. Las ideas, a pesar de que surgen para resolver un problema o por una necesidad, están siempre influenciados por la cultura, por otras ideas que ya han sido pensadas, y que esas ideas son fragmentos de cosas anteriores. Por eso mismo les hablaba de Platón antes de llegar a este punto. Y no me malinterpreten, no me tomo esta película desde una postura filosófica, para nada, porque hay otros filósofos que ya han tomado este punto, pero Matrix deja claro sus intenciones desde el principio. No deja huecos en el pensamiento de qué es lo que quieren transmitir. Pero ese es el mejor ejemplo que puedo darles, o el que más fácil se puede adaptar. Sin en cambio, Matrix pensaba ya en un cambio de época. Los 2000 estaban ya presentes y Matrix trató o se acopló a un nuevo pensamiento. Ya ver volar carros o tener el control del mundo en un solo aparato ya estaban más o menos pensadas. Sin embargo, Matrix llega y dice, esto es lo que hay. Desde una visión o desde una postura en donde las personas estaban dirigiéndose a ese mismo control lineal. Yo preguntaría, ¿estamos en un control lineal de pensamiento, de forma de vestir, de qué escuchar? Entre otras cosas. ¿No sería descabellado realmente pensar diferente? Tratar de imaginar o pensar cosas nuevas a partir de otras. Las investigaciones que ahora se toman en cuenta en tesis, en algún otro documento universitario, se rigen a través de un control, el famoso APA. A este punto, también hay que tomar a considerar que pareciera que las ideas son parte de equivocaciones, o al menos los avances que he mencionado. Errores, accidentes, y que de ellos surgen eso que nos impulsa a movernos como personas y como sociedad. No por nada el hombre evolucionó tras moverse dentro de todo el planeta hasta encontrar su punto correcto. Inclusive, la idea de la equivocación o del error podría cambiar su sentido. Si solo volteamos a ver unos años de historia y nos damos cuenta que no todo salió de una mente brillante, sino de un error y la necesidad de transformar eso. Pues bueno, con esto finalizamos el primer episodio de Voces. Y pues nada, si te ha gustado el contenido y te agrada esta idea o este formato,
Te invito a que lo compartas, le des un like. Si no, no hagas nada. Guárdalo y si algún día te ayuda, pues puedes volver a escucharlo. Pues nada, mi nombre fue Leo y te veo para la próxima.